Génesis 21:22, Abimelech le dijo a Abraham: es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Quiero que se lo diga al que está a su lado: es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Pues una de las cosas que me ha gustado de un nuevo seriado que están dando en televisión o que dieron, que se llama The Bible. Desafortunadamente, cuando lo dieron en Colombia no lo anunciaron mucho, pero es el programa más visto de la Biblia que se ha hecho hasta el día de hoy. Los videos más vendidos, así que si usted puede viajar, cómprelos, porque es una historia impresionante. Es algo producido por Mark Burnett. Se le puso mucho dinero, así que es algo que a los jóvenes, a los niños les encanta y exalta la grandeza de Dios. Pero siempre al final de cada gran batalla que ganó la nación de Israel, siempre decían: es que Dios está con nosotros. Y cuando yo oí eso, yo sentí de parte de Dios que Él quería que esa fuese nuestra confesión permanente. Porque a veces tomamos muy a la ligera lo que Dios está haciendo. No somos agradecidos. Y Dios quiere que cuando usted es sanado, usted declare: es que Dios está conmigo. Que cuando Él lo prospere, usted le dé la gloria a Él. Y usted diga: es que Dios está conmigo. Después de una gran batalla, después de conquistar la tierra, usted puede decir: Dios está conmigo. Porque precisamente eso es lo que significa uno de los nombres del Señor: Yahweh Shammah. El Señor está conmigo. Usted encuentra esto en Ezequiel 48:35. Pues en el Antiguo Testamento Dios era en el templo. Pero a partir del Nuevo Testamento, Dios estaba en nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 21:3. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. El hogar de Dios somos nosotros. Dice: Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. También en 2 Corintios 6:16 dice: pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos. Él está en nosotros. Y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, si Dios está con nosotros, somos sanos, porque Él es nuestro sanador. Eso es lo que dice Éxodo 15:26. Yo soy el Señor quien los sana. Si Dios está con nosotros, somos bendecidos. Porque dice 2 Samuel 6:11 que el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y a todo lo que él tenía a causa del arca de Dios, porque era ahí en donde estaba la presencia de Dios. También, si Dios está con nosotros, no hay temor. Porque el Salmo 23:4 dice: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Pero también Él pelea por nosotros. Deuteronomio 20, versículo 1 dice: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. No tengas miedo. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va
con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. También, si Dios está con nosotros, nadie podrá enfrentarnos. En Josué 1:7 el Señor nos dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Pero también, si Dios está con nosotros, somos protegidos. Y la mejor porción para ver la protección del Señor es el Salmo 91, pero no tengo tiempo para leerlo todo hoy, así que quiero resaltar algunas partes en cada uno de los versículos. Versículo 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Él es mi refugio. Versículo 3: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con tus plumas, con tus alas te cubrirá. Versículo 6: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Porque aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Versículo 9: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán. Versículo 12. Y el 16 dice: los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Entonces, si Dios está con nosotros, somos protegidos. Pero también, si Dios está con nosotros, Él nunca nos va a abandonar. En Hebreos 13:5 el Señor nos dice: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? O sea, si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Pero otra cosa es que si Dios está con nosotros, Él también está por nosotros. Romanos 8:31: Dios está a favor de nosotros. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? O sea, Dios no solo está con nosotros, sino que Él también está por nosotros. Él está de nuestro lado. Y Dios quiere que lo creamos. Pero Dios también quiere que esto sea una confesión permanente. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ahora, a veces Dios tiene que usar a la gente del mundo, así como usó a Abimelech para decirnos que Dios está con nosotros. Ahí una vez más, Génesis 21:22, Él le dijo a Abraham: es obvio que Dios está contigo. Es evidente la presencia de Dios en tu vida, ayudándote en todo lo que haces. Y eso es lo que nuestros amigos nos dicen: es que a usted todo le sale bien. Es que es obvio que usted cuenta con la bendición de Dios. Es que se le nota por todo lado que Dios a usted lo ama. O como dice aquí, que Dios está con usted. Dios también usó a Rahab, una prostituta en Jericó, para hacerle saber al pueblo de Dios de que Dios estaba con ellos, que Dios peleaba a favor de ellos. Ya iban a entrar a conquistar a Jericó y Josué quiso enviar unos espías para que vieran la tierra. Cuando ellos entraron a Jericó, alguien los vio y empezaron a perseguirlos. Por eso se refugiaron en la casa de esta prostituta, de Rahab. Pero ella les hizo el favor de esconderlos, los puso arriba en el tejado de su casa. Y luego más adelante dice la Biblia en Josué 2:8:
antes de que los espías se durmieron, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y además sabemos lo que ustedes le hicieron a los reyes amorreos, cuyos pueblos destruyeron por completo. No es extraño entonces que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces la gente se da cuenta cuando Dios está con uno, y ellos lo declaran. Y es una manera en la cual Dios quiere recordarnos que Él está con nosotros. Porque a veces nos enfocamos solo en lo negativo, en nuestras rutinas diarias, y se nos olvida cómo Dios ha estado siempre con nosotros. Se nos olvida después de un gran milagro, después de algo grande que Dios ha hecho. Se nos olvida recordar que es la presencia de Dios, o es Dios con nosotros. Lo mismo también sucedió con Gedeón. Gedeón, recuerdan que era un hombre bastante tímido, cobarde. Él iba a enfrentar al ejército de los madianitas y le dio un poquito de miedo. Por eso en la noche se fue hasta el campamento. El mismo Gedeón se fue al campamento. Y preciso cuando llegó allí, dos hombres estaban hablando acerca del sueño que uno de los dos había tenido. Y el otro se lo explicó, y él le dijo en Jueces 7:14: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. En otras palabras, Dios está con Gedeón. Pero también vemos lo mismo con los amigos de Daniel. Ellos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor, y por eso fueron lanzados al horno de fuego. Pero estando allí, Nabucodonosor no vio a 3 personas, sino a 4. Y ellos reconocieron que el cuarto ser no era natural, era sobrenatural, era Dios. Por eso los mandó a llamar, y cuando ellos salieron sin muestra alguna de que hubiesen estado en una hoguera, Nabucodonosor dijo lo siguiente, Daniel 3:29: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Reconoció que Dios estaba con los amigos de Daniel. Lo mismo también sucedió unos años después, cuando ya estaban bajo otro imperio y el que gobernaba era el rey Darío. Y Darío amó a Daniel, pero le hicieron una trampa a Daniel, y debido a eso terminó en una fosa con unos leones. El plan era que lo mataran, pero durante toda la noche Dios estuvo con Daniel y lo protegió. Y cuando vino Nabucodonosor y se dio cuenta de la grandeza de Dios, de cómo Dios había protegido a Daniel, dijo lo siguiente, Daniel 6:26: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio no tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra.
Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Dios quiere que nosotros, después de su grandeza y su poder, de sus milagros, digamos, Dios está con nosotros, porque esa es la manera en la cual Él es glorificado. Esa es la manera en la cual su nombre es reconocido en la tierra. Y por eso Dios quiere que esa sea nuestra disciplina, porque callamos. No reconocemos a Dios en lo que Él está haciendo, y Él no está recibiendo la gloria, y es posible que Él deje de ayudarnos. Por eso Dios puso ese sentir en mí. Es necesario que ustedes permanentemente digan: es que Dios está conmigo, es que Dios está de mi lado, es que Dios está con nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos ha bendecido. Él es el que nos ha sanado. Y precisamente por eso Melquisedec Abimelec le dijo a Abraham en Génesis 21:22: es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Pero al pensar en esto surge una pregunta, y es la siguiente: ¿qué lado toma Dios cuando nosotros estamos divididos? O sea, ¿qué lado toma Dios cuando dos de sus hijos pelean? O mejor todavía, ¿qué lado toma Dios cuando los esposos discuten? ¿No les gustaría saber eso? ¿Será que Dios está del lado de la esposa o del esposo? ¿Qué lado toma Dios? Pues con respecto al principio espiritual del acuerdo, Jesús dijo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Si el esposo y la esposa se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, mi Padre lo hará, o mi Padre que está en el cielo lo hará. Ahora, el enemigo sabe lo importante que es esta ley espiritual. Por eso él hace de todo para dividirnos, para ponernos a pelear, para que haya división en medio de nosotros, en medio de nuestras casas, en medio de la iglesia. Jesús dijo en Marcos 3:24: un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Una nación en donde hay una guerra entre unos y otros, si eso no se soluciona rápidamente, esa nación acabará destruida. Pero luego dice: de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces el enemigo sabe esto, y por eso él va a hacer todo lo posible para que entre nosotros haya pelea. Pelea entre el esposo y la esposa, pelea entre los hermanos, pelea entre el papá y los hijos, pelea entre los hijos. Hay hermanos que por una herencia dejaron de hablarse y se están destruyendo. Cuando los esposos están divididos, Dios no toma el lado de ninguno de los dos. Los dos se perjudican por este principio. Y además, como Dios sabe cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón, Él tampoco responde a nuestras oraciones. Y eso es lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Aquí Santiago pregunta: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? O sea, ¿por qué se pelean? ¿Por qué hay discusiones? Y él mismo responde: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior?
¿Sabe qué es lo que causa la pelea entre el esposo y la esposa, entre la familia? El picho corazón de nosotros. Es lo que dice ahí. Los malos deseos que combaten en nuestro interior. Dice, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Nuestro picho corazón nos lleva a desear lo que no tenemos, que tiene esa otra persona. Y hasta matamos, dice, por lograrlo, por conseguirlo. Sigue diciendo, envidian. Lo primero, desean. Lo segundo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Pero luego parece que Santiago nos da una luz de esperanza. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Más o menos así sencillo era. Pero luego añade, versículo 3, pero aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden ¿con qué? Con malas intenciones. Una vez más habla de ¿qué? Del picho corazón. Intenciones horribles aquí adentro. Es que desean solamente lo que les dará placer. Desean solo lo que los beneficia a ustedes. Su egoísmo. Y según Santiago, esta es la causa de las disputas y las peleas entre nosotros. Por eso hasta que no resolvamos los conflictos que hay entre nosotros como esposos, que hay entre los hermanos, que hay en la familia, Dios simplemente no va a estar de nuestro lado, porque Él no toma el lado de ninguno. Y el enemigo sabe esto. Y por eso se ha metido en las iglesias para dividir, para ponernos a pelear, especialmente entre esposos, porque así no vamos a poder conquistar la tierra. Ahora otra pregunta es la siguiente: ¿qué lado toma Dios cuando dos de sus siervos no están de acuerdo? Ahora quizás usted ya se dio cuenta que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo en muchas cosas y nunca vamos a estar de acuerdo. Así que esperar que nos pongamos de acuerdo los cristianos, eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Cada uno ve la vida desde otro punto de vista y jamás vamos a estar de acuerdo. Cada uno también tiene sus filosofías con respecto a la vida, con respecto a cómo usar su dinero, a cómo hacer muchas cosas. Cada uno piensa de manera diferente y eso jamás va a cambiar. Así nos hizo Dios. Pero también cada uno tiene sus interpretaciones. Entonces, soñar con que los cristianos estemos de acuerdo, eso nunca va a pasar. Pero en la Biblia lo vemos. Ni siquiera en el Nuevo Testamento estaban de acuerdo. En una ocasión, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión tan tenaz que casi se agarran a golpes. Estaban peleando porque Bernabé quería llevar en el viaje misionero a Juan Marcos y Pablo no quería llevarlo porque es que es una nena. Y se pusieron a pelear por eso. ¿Por qué? Porque Bernabé era un hombre de corazón. Él no podía dejar a Juan Marcos simplemente por eso. En cambio, Pablo era tosco, era duro. Y fue tal el altercado que finalmente decidieron irse de manera separada. Bernabé se fue a su viaje misionero con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. ¿Con quién estaba Dios? Con los dos. Ahí sí no tomó partido. O ahí él no favoreció a uno sobre otro, no.
Él estaba con los dos. Y en muchas ocasiones hay divisiones como estas. Y Dios sigue bendiciendo a los dos. Vemos que también los discípulos no estuvieron de acuerdo con una petición que hizo la mamita de Juan y Santiago. ¿Recuerdan? Ay, que sí, es posible que mis hijos en el cielo se sienten al lado suyo. Y los otros les dio una piedra y empezaron a pelear entre ellos. A tal punto que Jesús tuvo que intervenir. A ver. Y empieza a hablarles de lo que es la verdadera grandeza. Y de cómo muchos logran la grandeza imponiéndose. Pero digo, en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser grande debe ser el servidor. Pero también vemos en la iglesia primitiva, cuando comenzaron a recibir a Jesús, algunos gentiles, los judíos, no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana al comienzo era solo de judíos, hasta el capítulo 15 de Hechos. Y cuando comenzaron a recibir a Jesús, los gentiles, que son personas no judías como nosotros, a algunos judíos no les gustó. Y esto lo muestro para que se den cuenta que nunca vamos a estar totalmente de acuerdo. Y en la mayoría de nuestras diferencias, Dios no toma el lado de ninguno. Él se aleja. Pero hay momentos en los cuales Él sí toma el lado de alguien. Por eso nosotros necesitamos saber qué lado ha tomado Dios, porque es ahí donde debemos estar nosotros. Y un ejemplo de esto lo vemos en la rebeldía o en la oposición que levantó Coré en contra de Moisés y de Aarón. En Números 16 nos muestra que 53 personas, o Coat y otras 53 personas, se unieron en contra de Moisés y de Aarón y le dijeron, versículo 3, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel. Y es cierto, toda la nación era santa. Y Él está con todos nosotros. Y es cierto, Dios estaba con toda Israel. Pero luego dice, ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Y aquí vemos la típica lucha, la lucha por el poder. Él quería tener poder, pero Dios tomó el lado de Moisés y de Aarón. Dice en Números 16, 19, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón. El tipo tenía carisma. El hombre conquistó a toda la nación en contra de Moisés y de Aarón. Y dice, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Pero entonces la gloriosa presencia del Señor apareció ante toda la comunidad. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero aquí vemos la grandeza de Moisés. Intercedió. Y él dijo, Señor, los culpables no son toda la nación, sino solo unos pocos hombres. Que tu juicio venga solo sobre ellos. Y así fue. Dios tomó el lado de ¿quién? De Moisés y de Aarón. Pero la gente estaba del otro lado. Y esto es lo que a veces le pasa a muchos cristianos. Toman el lado de los enemigos de Dios. O no toman el lado en donde está Dios. Otro caso en donde vemos que Dios tomó el lado de una persona fue una vez más con Moisés. Y en este caso fue ante la queja, la murmuración de sus hermanos, de Miriam y de Aarón. Y eso es un gran ejemplo de lo que es el irrespeto hacia un ungido de Dios causado por la familiaridad.
A veces somos familiares de un ungido del Señor. Es nuestro papá, es nuestro hermano, nuestro tío, somos familiares. Y entonces, por ser de la familia, Miriam y Aarón habían visto la humanidad de Moisés. Habían visto que el tipo, cuando comía, digamos, hacía ruido. Uy, qué fastidio. Habían visto que su humanidad. Porque todos somos seres humanos. El problema es que uno a veces cree que esos allá arriba no son seres humanos. Claro que sí. Y ellos habían visto, habían conocido su humanidad. Conocían sus debilidades. Y pensaron que eso les daba el derecho de murmurar en contra de él. Y quiero que pensemos en esto, porque es posible que usted ha conocido la debilidad o las debilidades de un hombre, una persona que Dios está usando. Y debido a eso, creen tener el derecho de juzgar. Pero no es así. Por eso el Señor le dijo en Números 12:8, después de confrontarlos, Él termina la confrontación diciendo: ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? De criticar el hombre con el cual yo estoy. Y sigue diciendo el versículo 9, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Y por eso, versículo 10, cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Y esto es lo que hoy le ha pasado a muchos cristianos. Se atrevieron a hablar en contra de una persona que estaba del lado de Dios, o con quien estaba Dios, y vino consecuencias sobre su vida. Vino enfermedad, problemas financieros, problemas en todas las áreas en sus vidas. ¿Por qué? Por esto. Ahora, cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés y le dice: oh mi Señor. ¡Qué cambio! ¿Por qué? Porque antes era Moisés, el hermano menor. Pero cuando se dio cuenta que Dios estaba del lado de Moisés, dejó la familiaridad y le dijo: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Y entonces, una vez más, vemos la grandeza de Moisés. Clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Y después de unos días, el Señor la sanó. Pues lo que pasa es que a veces nosotros tenemos el privilegio de estar cerca de personas que Dios está usando. Y debido a eso conocemos su humanidad. Conocemos sus debilidades. Nos damos cuenta de ciertas cositas que hay en su carácter que aún no han sido tratados por Dios. Vemos sus inseguridades, sus temores, quizás sus injusticias, sus decisiones equivocadas, su mal genio. Y por eso somos tentados a hablar en contra de ellos o de ellas e irrespetarlas. Pero esto es algo muy delicado, porque Dios toma el lado de ellos, y los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros. Por eso, si por alguna razón usted tiene algo en contra de un ungido del Señor, no se lo diga a nadie, ni a su mamá, ni a su esposo, ni a su esposa, a nadie. Simplemente en oración entrégueselo a Dios. Porque cuando usted empieza a hablar, usted puede estar tocando al ungido del Señor.
Usted puede estar tocando a la persona que Dios está usando. Pero entonces, ¿qué sucede en el caso cuando un ungido de Dios habla en contra de otro ungido? Dios está con él, pero también con esta otra persona. ¿Qué sucede en situaciones como esas? Y yo creo que el mejor caso para ilustrar esto es el de David. Porque David sabía que Dios ya no estaba con Saúl. Pero aún así, él decidió honrarlo como el ungido del Señor. Y esto lo menciono porque hoy hay personas grandes que hablan en contra de otros grandes. Y lo hacen diciendo el nombre. En Estados Unidos acabó de salir una canción hace como un mes, un rap, en donde el rapero cristiano comienza a hablar en contra de los grandes ministerios de Dios, de cosas que quizás a algunos de nosotros no nos parece que están haciendo. Entonces, eso a mí me pareció el colmo. Pero me pareció el colmo mayor cuando otro hombre de Dios, tremendamente usado, aplaudió esa canción. O sea, ¿qué está pasando? Ese hombre para mí perdió toda mi admiración. Ahora no voy a decir el nombre, pero voy a sacar todos sus libros, de la librería. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer eso. Y precisamente por eso David es conocido como uno de los grandes. Un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Él hará todo lo que yo quiero. El momento en el cual usted oye que un hombre de Dios habla de otro y específicamente dice su nombre, esa persona puede estar tocando al ungido del Señor. Ahora, Saúl, Dios ya no estaba con Saúl, pero aún así David lo honró. Y quiero leerlo, dice 1 Samuel 16:14. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Dios ya no estaba con Saúl. Y Saúl reconoció que Dios ya no estaba con él. Incluso se dio cuenta que Dios ya estaba con David. Dice en 1 Samuel 18:12, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Y David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. ¿Qué hizo Saúl cuando Saúl supo que Dios estaba bendiciendo a David? Cogió su lanza y se lo tiró. Y eso es lo que estoy viendo hoy. Cuando un hombre de Dios que ya no está tan exitoso como antes, ve que otro prospera, que Dios lo bendice, saca su lanza, que es la boca, y empieza a hablar. Escribe libros. Pero Dios, ¿con quién estaba? Dios tomó el lado de ¿quién? ¿De Saúl o de David? El lado de David. Y aunque Dios estaba del lado de David, aún así David no se atrevió a tocarlo. Él tuvo 2 oportunidades para matarlo. En 2 ocasiones él pudo matarlo. Pero él dijo lo siguiente, 1 Samuel 24:6, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Era obvio que Dios no estaba con Saúl, pero David no lo tocó. Y eso es lo que debemos aprender. Ahora, en una ocasión con mi esposa recuerdo que le dijimos a un hombre de Dios que estábamos orando por él. Le dijimos, hey, estamos orando por usted. Pero yo me di cuenta que a él no le gustó eso. Y yo pensé, pero ¿cómo no le va a gustar? Qué bendición que alguien ore por nosotros. Pero Dios me recordó los ayunos que teníamos en la otra iglesia.
Era algo que se hacía los sábados recuerdo que unas mujeres querían ese tal ayuno, pero el pastor no lo quería. Sin embargo, listo, háganlo. Y me mandó un día para revisar, vaya y mire a ver cómo está ese ayuno. Y cuando yo fui a ese ayuno, me di cuenta que lo que ellas estaban haciendo allí era criticar al pastor. Señor, toca ese corazón tan duro, pastor, que no es capaz de venir a este ayuno. Coménselo de pecado, que el juicio de Dios caiga sobre su vida. Cuando yo vi eso, yo tomé una decisión, y es la siguiente: jamás voy a permitir que en la iglesia haya una actividad de oración en donde no esté o yo o alguien del equipo pastoral. Y hemos tenido grandes personas que han querido, queremos orar. No. ¿Por qué? Porque en lugar de ser un lugar de bendición, puede convertirse en un lugar donde se hace brujería, donde se maldice, donde se lastima a los que Dios está usando. Entonces el Señor me recordó eso, y debido a eso pensé, es posible que este hombre de Dios no haya apreciado nuestras oraciones, porque en lugar de pensar que nosotros lo íbamos o lo estábamos bendiciendo, Señor, bendícelo, guarda, Señor, a su familia, oramos por sus hijos, que tu reino se establezca, que tú vayas delante de él. O sea, él pensó que quizás en lugar de hacer eso, estábamos orando en contra de él. Redargúyalo de pecado, Padre Dios. Reprendo todo demonio que hay sobre su vida. Muéstrale las malas intenciones de su picho corazón. Porque seguramente esa es la experiencia que él había tenido. Por eso, cuidado con levantar oraciones en contra de las personas que cuentan con el favor de Dios. Cuidado con murmurar. Cuidado con juzgar a las personas que cuentan con el favor de Dios. Quizás no estamos de acuerdo con todo lo que hacen, con su filosofía de vida, pero son los ungidos del Señor y Dios pelea por ellos. Por eso, si queremos que Dios esté con nosotros, necesitamos estar en el lado en el cual Dios está. Romanos, una vez más, 8:31 dice: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y quiero invitarles a que se pongan de pie, porque le vamos a pedir perdón al Señor. Y Señor, en esta noche reconocemos que hemos hablado en contra de aquellos que cuentan con tu favor, aquellos que tú has bendecido, aquellos en donde es obvio que estás con ellos. Quizás porque no estamos de acuerdo con algo que ellos hacen, porque según nuestro parecer no está bien. Pero ¿quiénes somos nosotros para hablar en contra de aquellos sobre los cuales está el favor de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para tocar con nuestra mano o con nuestra boca aquellos que tú has bendecido? Por eso en esta mañana, Señor, en esta noche nos arrepentimos y pedimos, Señor, que hoy pongas temor, y que en lugar de ser los acusadores de los hermanos, en lugar, Señor, de destruirlo con nuestras bocas, nosotros levantemos sus manos. Hemos visto su humanidad, hemos conocido detalles de su vida, de su familia, y por eso, Señor, pensamos que teníamos derecho de hablar en contra de ellos. Pero a partir de ese momento, quizás el enemigo se metió trayendo lepra, estancando nuestras vidas, estancando nuestras finanzas, cerrando los cielos sobre nosotros. Pero en esta mañana, en esta noche, Señor, nos arrepentimos,
por tocar al ungido del Señor. Y más bien aprendemos de hombres como David, que aunque Dios estaba de su lado y ya no estaba del lado de Saúl, él quiso honrar la gloria, la unción que tú le habías dado en el pasado. Y hoy queremos honrar eso, Señor. Fueron hombres tremendamente usados por ti. Quizás la embarraron, quizás cayeron, pero hoy tomamos, Señor, esta decisión de no hablar en contra de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, también perdón porque como esposos o como esposas hemos permitido que el enemigo nos divida. Te pedimos perdón, Señor, porque no caminamos juntos, sino que cada uno se ha ido por su propio camino y hemos permitido que el enemigo entre a dividir. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hacemos un pacto de unirnos, de estar de acuerdo, Señor, con nuestra esposa, con nuestro esposo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para no darle lugar al enemigo, para que el enemigo no destruya lo que tú quieres construir a través de nosotros. Y reconocemos, Señor, que muchas de nuestras discordias es por nuestro egoísmo, que muchas de nuestras discordias vienen por nuestra envidia, que muchas de nuestras discordias vienen, Señor, porque queremos algo que no podemos tener. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy decidimos estar satisfechos con lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, se va la discordia de nuestros hogares, de nuestro matrimonio, se va de esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, fuera de aquí, Satanás. Te atamos y te encadenamos. En el nombre de Cristo Jesús. No vas a llegar a una iglesia dividida. Hoy hacemos un pacto de estar unidos, de avanzar juntos, de conquistar la tierra, de pelear en contra de nuestro enemigo. Porque mi enemigo no es mi esposo, mi enemigo no es mi esposa, mi enemiga no es la iglesia, mi enemigo es el diablo. Y hoy lo ato, lo encadeno en el nombre de Jesús y declaro que te vas de mi vida. Y hoy declaro que Dios está conmigo, que Dios está en mi casa, que Dios está en esta iglesia, que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro Dios, que Él es el vencedor. Ven, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Sí, ven, mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! Está conmigo. Él pelea por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a invitar que los que nos acompañan